A continuación presentamos la escuela dominical, esta vez a cargo de nuestra hermana Erika de Holzberg. Hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buen día. Es un gusto para mí el impartir la lección del día de hoy, que lleva como título Un pueblo de redimidos. Nuestra cita bíblica la vamos a tener en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 13, y en el capítulo 3, del 3 al 6. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Nuestro texto áureo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta cita la encontramos en Juan 1:12. El pensamiento central: la obra divina de la regeneración nos ha hecho nuevas criaturas y nos capacita para ser miembros de la familia de Dios. Los objetivos de nuestra lección: conocer más de la operación divina de la regeneración, definir las características de los que han sido regenerados y nacidos de nuevo, y tomar de la plenitud de la gracia para crecer en Cristo. Jesús nos ha dado vida por creación y por regeneración. Nuestra cita bíblica: Juan capítulo 1, del 1 al 8, y el capítulo 3, del 3 al 6. Él impartió vida a todo lo que existe. A diferencia de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, el evangelio de Juan se centró, no se centró, mejor dicho, en las parábolas, los milagros y las prédicas públicas que Jesús hizo. El evangelio de Juan enfatizó en la identidad de Jesús como Hijo de Dios y cómo nosotros los creyentes deberíamos de responder a sus enseñanzas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, como el Verbo, es el agente ejecutor de la voluntad del Padre, así como en la gramática. La acción de la oración recae en el Verbo. En la obra divina de la creación, la acción está en el Hijo de Dios. La expresión era con nos da a entender que aún siendo igual en esencia con el Padre, había una distinción de personas que permitía la comunión y el amor mutuo dentro de la Trinidad. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. La divinidad de Jesús, su igualdad y coexistencia eterna con el Padre, se ven claramente en estos primeros versículos. Jesús, el Verbo, es igual al Padre en esencia y naturaleza. Solo Cristo podía declararnos con toda precisión, exactitud y profundidad la mente de Dios, porque como Él dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien Él quiere, le permite verlo. Eso fue lo que Él quiso decirle a Felipe con estas palabras. Él es la vida y la luz de los hombres. Vida y luz. Estos dos conceptos son los que todo ser necesita para vivir. La vida y la luz. Es la fuente inagotable de vida. Estos dos elementos, vida y luz, son básicos para la existencia de todo lo que existe.
Él tiene la capacidad de impartir vida tanto física como espiritualmente. Y fue lo que hizo Él con Lázaro. Cuando Lázaro falleció, el Señor tuvo poder para darle vida nuevamente. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Todos sabemos que estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros vivíamos en la oscuridad. En el momento que creemos en el Señor y Él es nuestro Salvador, nosotros pasamos de la muerte a la vida y Él es la luz para cada uno de nosotros. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5:21. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:26. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Todos nosotros sabemos que el Señor es la luz que guía nuestro camino, que guía nuestra vida. Cuando nosotros lo recibimos a Él, recibimos la luz que ilumina esta nueva vida. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. El que cree en Él lo recibe y es regenerado. Juan 1, del 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En estos versículos, cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, se refiere a su pueblo, al pueblo judío. Ellos conocían del Señor porque habían estudiado, ellos tenían en su historia todas las señales que el Señor dejó, y era la creencia de los judíos. Ellos esperaban al Mesías porque había sido profetizado con anterioridad, pero aún Él llegó, dio señales, dio muestras de ser el enviado, y ellos no lo pudieron ver. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros sabemos de que existían dos grupos, el de los judíos y el de los gentiles. Los judíos eran todos aquellos que creían en Jehová, y los gentiles no tenían ellos conocimiento de la palabra del Señor. Hoy nosotros ya no somos gentiles. Hoy el Señor nos ha permitido que nos llamemos hijos de Dios. En el momento que nosotros recibimos al Señor, en el momento en que creemos en Él, en el momento que le creemos a Él, Él nos ha dado el privilegio de llamarnos hijos de Dios. Jesús nos regenera para su reino y para la vida eterna. Juan capítulo 3, del 3 al 6, y primera de Pedro 1, del 3 al 5. Nos salvó no por obras de justicias, para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros
abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Para la regeneración hay 3 figuras, y las figuras de la regeneración son nacer de nuevo. Todos sabemos de que en el momento que recibimos a nuestro Señor y lo aceptamos como nuestro Salvador, en ese preciso momento nosotros recibimos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es Él el que nos hace nacer de nuevo. Es Él el que nos hace comenzar una nueva vida. La resurrección espiritual. Estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y dio muestra en el momento de la resurrección. En ese momento también nos dio a nosotros de esa vida nueva, de esa resurrección. La nueva creación. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Las 3 figuras hablan de la nueva vida, la cual se recibe por fe en Cristo. La regeneración es instantánea y es inseparable de la salvación. El domingo pasado, la hermana Nancy en la lección que nos proporcionó, nos decía que habían 2 elementos para recibir la salvación. En el momento que nosotros creemos y recibimos al Señor, existe el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento debe de ser un arrepentimiento genuino y la fe es creerle a Dios, no solamente creer en esto, es creerle a Dios y creer todo lo que Él dice. No es nuevo para nosotros el saber de que la salvación no se pierde, porque es un don de Dios, es un regalo del Señor. Es algo que solamente Él en su infinita misericordia pudo darnos. Nosotros no podemos hacer nada, pero también debemos estar conscientes de que no podemos perder algo que no tenemos. El Señor conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos y lo más íntimo de nuestros sentimientos. Él sabe si ese arrepentimiento fue genuino, si nuestra fe es real. Y esa es la que nos da la vida eterna. Es por obra de Dios. Así como el nacimiento natural no puede ser invertido, así el nacimiento espiritual tampoco puede serlo. De igual manera, la resurrección no puede ser revocada, porque es algo que ya se nos dio, porque somos elevados a una nueva orden. El hombre no puede anular esta creación. Es obra del Señor. Nosotros por nuestras mismas fuerzas no podemos hacer nada y no podemos retroceder tampoco lo que el Señor ya hizo. Nos hace nacer del Espíritu en el reino de Dios. Juan 3, del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo era un fariseo
un maestro en la sinagoga que tuvo la curiosidad de seguir al Señor. Él le puso atención a las señales que el Señor estaba haciendo. Y esas señales eran los milagros, la sanidad de enfermos, el sacar fuera a los demonios. Nicodemo pudo ver que esas señales solamente las podía hacer el Señor, si no las daba Dios, como dice su palabra. Pero Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A Nicodemo no le dio vergüenza preguntar algo que era obvio. En nuestra mente humana y nuestro cuerpo físico, entendemos que una persona adulta no puede regresar al vientre de su madre. Pero a él no le dio pena preguntar, como es lo que sucede hoy en día con nosotros. A nosotros nos preferimos quedarnos con la duda, pero no pasar la vergüenza si lo que estamos preguntando tiene lógica o no. Y no nos detenemos a pensar que nuestras preguntas hoy son espirituales. No es para una mente humana, no es para que se mida nuestra inteligencia o la forma lenta que tenemos para asimilar las cosas. Nicodemo no tuvo vergüenza de preguntarle al Señor directamente qué era lo que había que hacer. Y el Señor le contestó: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si nosotros entendemos realmente que existe un nuevo nacimiento en el momento que recibimos al Señor, tiene que existir la duda en nosotros si nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros no podemos venir y preguntarle al pastor: hermano Gustavo, ¿usted considera que yo he nacido de nuevo? El hermano Gustavo ve lo que nosotros hacemos y la forma en que nos desenvolvemos aquí en la iglesia, en alguna reunión, en algún evento, pero él no puede ver cuál es nuestra vida en nuestra casa, en nuestro trabajo, con todas las personas que nos rodean. Él no puede ver cuál fue nuestra reacción en el momento que se nos atravesó un carro y las palabras que salieron de nuestra boca. Aún ni las personas que viven con nosotros podrán ver un cambio en nuestra vida, pero no pueden ver en un 100% de qué forma se ha hecho ese cambio, porque ellos no están en nuestra mente ni en nuestro corazón. Entonces esa pregunta solo hay una persona a la que se la podemos hacer, y es al Maestro de Maestros, a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. En oración nosotros le podemos pedir, le podemos suplicar que redarguya nuestro corazón para que nosotros podamos entender, que podamos comprender de qué manera Él ha regenerado nuestra vida, de qué manera podamos nosotros distinguir esta vida nueva en la que ahora nos encontramos, que nuestras actitudes ya no son las mismas, que nuestras respuestas de enojo o de ira hoy son limitadas, porque tenemos el Espíritu del Señor que redarguye en nuestro corazón, y el que frena nuestras palabras, y el que redarguye nuestros pensamientos. El cambio de Nicodemo nos indica que la religión de los judíos consistía en creencias, ritos y ceremonias externas, no en una conversión radical. Los fariseos creían en el lavamiento y bautismos en agua como actos de conversión para ingresar a la fe judía. En aquella época los sacerdotes se lavaban, se limpiaban. De esa manera, ellos, al tener su cuerpo limpio, pues ya podían ellos profesar la fe judía. Pero Jesús le hizo ver a este discípulo secreto que para pertenecer al reino de Dios
era necesario otra clase de nacimiento. Esa es la razón por la que muchos empiezan a asistir a una iglesia y luego se ausentan. No han nacido de nuevo. Van y se reúnen y se congregan, como lo hacían los judíos, únicamente por creencias, por ritos, por ceremonias externas, por pertenecer a un lugar, pero no van sinceramente al encuentro con el Señor, a esa comunión que tenemos en el momento en el que estamos en la iglesia, en el momento que lo adoramos, en el momento que escuchamos su palabra. Esa es una experiencia personal, que no porque los demás estén a nuestro alrededor nos vamos a limitar para sentirlo. Es la presencia del Señor la que nos hace salir renovados cada día, cada vez que escuchamos su palabra, cada vez que nos damos cuenta en qué estamos fallando. El Señor nos da el privilegio cada día de abrir nuestros ojos y empezar de nuevo, no de vivir por vivir, que sigan pasando los días sin que deje ninguna huella en nosotros. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. Bendito Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Es un regalo de Dios. Realmente ninguno de nosotros tenía la potestad, la fuerza, la convicción para haber hecho esto por nosotros mismos. Fue la misericordia de nuestro Señor la que nos hizo renacer para una esperanza viva, dice la palabra. Él nos hizo renacer. Él nos sacó de entre los muertos. Y aquí nos damos cuenta que es un don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. A muchos de nosotros nos sucede que el Señor pone en nuestro corazón ayudar a alguna persona. El Señor pone en nuestro corazón que compartamos con los hermanos y que demostremos nuestro amor, que demostremos nuestra sinceridad, que si podemos ayudar con un consejo, con algo material, dando apoyo. Estas son obras, pero son obras que salen después de que hemos nacido de nuevo, después de que hemos recibido al Señor, porque ese es mérito de Él. Lo que nosotros estamos haciendo son los frutos del Espíritu. Amor, paz, benignidad. Eso es ya lo que sale de nosotros para dar testimonio de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Pero estamos conscientes que ninguna obra de esas nos va a salvar. Porque si le creemos a nuestro Señor, sabemos que nosotros ya somos salvos en el momento que lo recibimos, en el momento que nosotros hemos nacido de nuevo. Hermanos, es muy importante para nosotros descubrirnos a nosotros mismos. Jesús con su muerte comprobó su amor redentor para salvarnos y con su resurrección comprobó su poder regenerador para darnos vida eterna. Qué maravillosa lección la que el Señor nos da. Nos da vida nueva para una herencia eterna. Primera de Pedro 1, del 4 al 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestros padres terrenales, cuando nos engendraron y el Señor en su misericordia nos dio vida, nuestros padres con mucho amor, con ilusión, nos educaron, nos prepararon, formaron una herencia para nosotros. En algunos casos, la mejor herencia fue, por ejemplo, una carrera universitaria para que pudiéramos defendernos en la vida. Algunos otros, pues, a través de sus esfuerzos, de su trabajo, han dejado, no sé, bienes como casas, terrenos, carros, dinero. Pero ellos han dejado todas estas cosas con amor, para que en el momento de necesidad nuestros hijos tengan algo con qué defenderse. Esa es la ilusión que nosotros ahora como padres tenemos para nuestros hijos. El dejarles un recuerdo, una herencia. Nuestro Padre Celestial quiere que disfrutemos de la herencia que hoy como hijos Él nos ha dado. Él nos ha preparado una morada para que cuando lleguemos nosotros seamos felices y podamos disfrutar del reino de Dios. Hemos nacido de nuevo y nuestros ojos deben de estar puestos en el cielo, de donde también viene nuestro Salvador. Como leía en el principio, nuestro texto áureo decía: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy comprendemos por qué nos llamamos hijos de Dios. Por qué el Señor nos ha dado el privilegio de salir de un grupo de gentiles, de habernos levantado de entre los muertos. Hoy nos tiene en un lugar especial. Hoy nos tiene como sus herederos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Demos gloria a Dios, mis hermanos, pues si lo que estamos gozando ya es hermoso, mucho más hermoso será lo que recibiremos cuando Jesús nos lleve con Él. Podríamos decir que Jesús vino a enseñarnos a vivir, pero para enseñarnos a vivir, primero nos impartió vida, una vida nueva. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.